En este apartado se presenta el funcionamiento de la herramienta CAD para compensadores a trazo adelanto de fase de orden entero y fraccional. Dicha herramienta está compuesta por tres interfaces gráficas. En la primera interfaz gráfica, menú, se ingresan los parámetros del convertidor y el cálculo del divisor de voltaje para un voltaje de control. Dentro de los parámetros del convertidor se encuentra el voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia de conmutación, ciclo de trabajo, voltaje de rizo, resistencia de carga, inductancia y capacitancia. Posteriormente, se selecciona el tipo de controlador para habilitar las especificaciones de control de la planta, ya sea de orden entero o fraccional. Las especificaciones son máximo sobreimpulso, error en estado estacionario, tiempo de establecimiento y en el caso del fraccional se agrega la restricción de la señal de control y el orden de la aproximación fraccional. También se puede agregar tiempo de simulación, señal de referencia y frecuencia máxima para las gráficas y diagramas a desplegar. En la parte superior izquierda se encuentran las opciones de archivo y ayuda. En la opción ayuda se muestra un archivo en PDF de cómo utilizar la herramienta CAD. En la opción de archivo se despliegan las opciones de generar reporte, simulación del panel fotovoltaico y controladores. En la opción de controladores se pasa a la segunda interfaz de compensadores a trazo adelanto de fase. Esta interfaz gráfica hace el cálculo del controlador a trazo adelanto de fase de orden entero y fraccional. En la parte superior derecha se selecciona la opción lazo de control y para ejemplificar el funcionamiento de la interfaz se selecciona el lazo de control externo entero. Al seleccionar simular programa se despliegan las gráficas. En la gráfica 1 se observa la respuesta en frecuencia del sistema. En la gráfica 2 se muestra la compensación del controlador a trazo adelanto de fase. En la siguiente gráfica se puede observar la respuesta al escalón y por último en la gráfica 4 se muestra la señal de control. También se puede visualizar los parámetros ingresados al inicio y el cálculo de los parámetros del controlador, así como se puede calcular sus componentes como se muestra en este apartado. En la parte superior izquierda están las opciones archivo y herramienta. En la opción archivo se regresa al menú principal y en la de herramienta se pasa a la tercera interfaz gráfica que es la simulación. En la interfaz gráfica simulación se tiene un esquema eléctrico y de medición del convertidor DC-DC tipo Boost, donde primero se ingresan los valores de los componentes del convertidor DC-DC, los cuales son el inductor, el capacitor, la resistencia de carga y algunas especificaciones del diodo y del transistor MOSFET. Enseguida se ingresa el voltaje de entrada. A continuación, en el sensor de corriente se ingresa la sensibilidad según el modelo del sensor. Posteriormente, en el acondicionamiento del sensor de corriente se ingresa el valor de los componentes de acondicionamiento. Luego, en el medidor de eficiencia se ingresan los valores de voltaje de entrada y resistencia de carga para la relación de eficiencia de potencia de salida y de entrada. En el divisor de voltaje se ingresan los valores de los componentes para ajustar a un voltaje de control. Después, en la señal controlada, se ingresa el voltaje de salida del convertidor para visualizarlo en el osciloscopio. Respecto a la señal de referencia, se puede seleccionar la señal de escalón fija o de varios niveles. En el compensador de lazo externo
se puede seleccionar de orden entero o fraccional, a diferencia del compensador de lazo interno que solo se hizo de orden entero. Ahí mismo se puede visualizar los bloques de diseño de los compensadores de lazo externo e interno. Por último, se ingresa la frecuencia de conmutación en el bloque generador PWM.